Bueno, vamos con nuestra primera tertulia. Conseguir un mundo mejor, más solidario y más justo. Ser todos más felices. En definitiva, vivir en un mundo ideal en el que todos tuviéramos lo necesario para disfrutar y no sufrir. Todo eso que estamos planteando se puede definir con una sola palabra: utopía. Y de utopía vamos a hablar con nuestros invitados. Yo se los presento. Empezamos por José Luis Moreno Pestaña, que es profesor de Filosofía en la Universidad de Cádiz y gestor del blog Exis. ¿Qué tal? Bienvenido, José Luis. Muchas gracias. Encantado. Saludamos también a Mónica Esgueva, escritora, coach, autora de Los 3 pilares de la felicidad y habitual también del programa. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. Y por último le damos la bienvenida a Jorge de los Santos, que es pensador y artista plástico, colaborador también habitual del programa. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, Marta. Bueno, antes de empezar a escuchar vuestras opiniones, las opiniones de nuestros contertulios, decirles que el término utopía fue concebido por el santo escritor Tomás Moro a principios del siglo XVI. El autor dio este nombre a una isla y a la comunidad ficticia que la habitaba, que había conseguido un estado perfecto, con paz, bienestar físico y moral y además bienes comunes. Desde entonces suele considerarse utópico lo que además de perfecto y modélico es imposible de encontrar. ¿Qué es una utopía? ¿Para qué sirve una utopía? Esas serían las dos primeras cuestiones que plantearíamos a nuestros invitados. Mónica, quizá, venga, empieza cuando te parezca. Bueno, es que yo creo que la utopía al final es como una guía, igual que todas las instituciones tienen como una visión y una misión hacia dónde van, tendríamos que tener a nivel global como humanidad una visión hacia dónde ir. Eso es lo que permitiría el progreso. Y porque si estamos esperando a ser fruto de la suerte, nuestro destino está en manos de la casualidad. Tendríamos que tener para mí una misión y esa sería la utopía, ese ideal hacia el que tenemos que tender como humanidad. Jorge, ¿cuál es tu opinión? Sí, es cierto que la utopía tiene algo de visión. Antes quería decirte, si acaso, con relación a Tomás Moro, él no inventa el concepto, él inventa el término de utopía, ¿eh? El concepto es anterior. Quizá la innovación que tiene es esa vocación moderna de rebelión. Tal y como lo entendemos ahora. Tomarlo como objetivo, digamos, más que como un mito, digamos, del pasado. Con relación a lo que es la utopía, pues posiblemente sea eso, sea un punto hacia donde avanzar, hacia donde dirigirse, pero en cualquier caso no creo que esté diseñada de ninguna manera para ser realizable. O sea, las utopías no están diseñadas para ser realizables. El otro día hablábamos, por ejemplo, de la diferencia entre deseos y fantasías. Yo creo que la utopía es una fantasía social, o sea, forma parte de esa fantasía social, es decir, que no está diseñada para ser puesta en práctica. Luego ya hablaremos posiblemente por qué no es así, por qué es impensable, por qué sería un horror que existiera una utopía puesta en práctica. Pero lo que sí que hay que extraer de la utopía son los deseos que la sustentan, no la fantasía en sí misma que la compone. Ya decíamos el otro día, una fantasía, por ejemplo, es que ahora mismo pues Mónica esté pensando en ahorcarme con el cable del micrófono porque estoy hablando en exceso y quitándole su tiempo. Ese no es su deseo, ese sería su fantasía, no hace de ella nada, ninguna persona malvada, ni perversa, ni nada. Y su deseo sería el poder hablar más. Es decir, de las utopías hay que tomar los deseos que conforman, no la fantasía en sí. Pero centrándonos en el término utopía y en nuestro mundo contemporáneo, en nuestro hoy, ¿qué es una utopía? Por ejemplo, hoy en día, José Luis. Bueno, el término utopía se utiliza hoy con una carga normalmente muy peyorativa. ¿Por qué? Porque se asocia el término utopía con proyectos de transformación global de la sociedad. Y el nuestro, la ideología dominante en nuestro mundo, es una ideología muy conservadora en lo macro, apenas admite la más mínima remodelación en lo macro, aunque luego paradójicamente es un orden social muy utópico en lo micro. Vivimos en una sociedad que sobreexige cada vez más a las personas, que le hace creer en la gran utopía de que cada soldado de campo lleva un bastón de mariscal en su mochila y que por tanto puede convertirse en aquello que le dé la gana. Curiosamente, a lo segundo, a la idea puede ser lo que tú quieras, se le llama superación, y a lo primero se le llama realismo. Desde otro punto de vista se podía pensar que creer que el mundo en el que vivimos puede seguir tal cual, sin transformaciones, es una profunda utopía. Eso se lo decía Catwoman a Bruce Wayne en la última entrega de Batman,
después de contemplar en qué situación estaba Gotham, la Nueva York de la época, sin estado social, sin servicios sociales, con los ricos completamente perdidos en estupideces, llega un momento que Catwoman le dice: ¿pero vosotros creéis que la gente va a aguantar seguir viviendo de esta manera? En ese caso, digamos, en el realismo, según el cual no hay utopía valiosa, no hay utopía posible, puede revelarse utópico. Aquí hay otra cuestión, y es que estás hablando, si te puedo tutear, José Claro. Luis, estás hablando del presente, pero hay otra idea, o hay otras personas que creen que vivimos en una utopía, pero de otro tiempo. Lo que tenemos ahora es una utopía que en otro tiempo se pensó, se ideó y que ahora lo que estamos viviendo son sus consecuencias. ¿Qué creéis vosotros? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, Oscar Wilde decía que el progreso depende de llevar a cabo las utopías. Entonces, lo que en un momento parece utópico, con el tiempo, bueno, se va llevando a cabo. Entonces, por eso es tan importante tener una dirección, tener un norte, porque si no, además, en estos tiempos un tanto de oscuridad, de desilusión, de desesperanza, la gente lo que te dan ganas muchas veces es de bajar los brazos, de decir, no, nada es posible, no se puede cambiar nada. Yo creo que las utopías son ideales que nos impulsan a esa transformación que tú decías. Es importantísimo tener utopías, es importantísimo tener ideales, es lo que nos mueve. Y como humanidad necesitamos un timón. Es que si no, nos quedamos anclados y en breve yo creo que podemos simplemente esperar a que todo decaiga y todo se derrumbe. Si no construimos nada nuevo, la utopía lo que nos tiene que llevar es a construir los peldaños para algo nuevo, algo mejor, un mundo mejor, creer en un mundo mejor. Yo creo de todas maneras, Marta, que más que vivir una utopía ahora mismo del pasado, una utopía que alguien tuvo en el pasado y que ahora se ha concretado, yo creo que lo que estamos viviendo más es una distopía que alguien ideó, pues no sé, a finales de los años 70, a principios de los 80, posiblemente, con toda esa nueva ola, digamos, de neoconservadurismo que tenemos encima. Una distopía es la antítesis de la utopía, es decir, es la creación de una sociedad perversa por sí misma, en su propia naturaleza, que dices, bueno, ¿y quién se le puede ocurrir este tipo de sociedad? Pues se le puede ocurrir naturalmente un psicópata, que es un perfil psicológico que encaja perfectamente, digamos, en los patrones de conducta que hoy en día pues exige nuestro tipo de sociedad para tener un dominio y un poder sobre ella misma, ¿no? Posiblemente sea eso. Y posiblemente, aunque yo antes decía que la utopía naturalmente es irrealizable, una sociedad utópica, por ejemplo, era el Tercer Reich, que los nazis idearon. Es una sociedad utópica. ¿Por qué es utópica? Es utópica, entre otras cosas, porque no permite la alternativa. Es perfecta, para ellos era perfecta. Por lo tanto, todo está unificado en ella misma. No puede haber nada que contradiga a lo que se está produciendo. Esta crítica ya la hacía Popper sobre la realización de la utopía. Luego la utopía también, al ser un género literario, es decir, un género literario en cuanto a que forma parte de la escritura de nuestros deseos, no está sometida a los rigores de la realidad. O sea, yo, por ejemplo, yo pude desear lo que tengo, pero lo que tengo no es lo que deseé. O sea, yo, por ejemplo, puedo haber de pequeñito pensado en tener una familia, una mujer hermosa, unos hijos, un descapotable rojo. Bueno, en la realidad a lo mejor yo todo eso lo tengo, pero mi descapotable rojo tiene que pasar revisiones, se le estropea el cárter cuando lo enciendo. Es decir, ese diseño imaginativo no está sometido a los rigores de la realidad, por tanto es absurdo que sea realizable. Sin embargo, hoy en día yo creo que sí necesitamos fundamentalmente por dos cuestiones la utopía. Y por eso pues el 15M, por ejemplo, es un movimiento muy utópico en el sentido de que es muy imaginativo. Nuestros sueños no caben en vuestras urnas, era uno de los lemas. Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir, era otro. Necesitamos fundamentalmente, yo creo, por dos cosas hoy en día la utopía. Primero, por la enorme capacidad creativa que tiene el deseo utópico, necesitamos creatividad. Y en segundo lugar, porque no podemos volver a la realidad, no podemos volver a la normalidad que ha creado esta situación distópica que vivimos hoy en día. No podemos de ninguna de las maneras. Y esto lo sabemos todo, porque vivimos en una sociedad ludopática, por ejemplo, es una metáfora, una sociedad ludopática que hace que los individuos, para curarse de su adicción a la ludopatía, tengan que jugar a la ruleta. Y esto es insoportable. José Luis, no sé si está de acuerdo con su concepción de la utopía y la distopía. Yo creo que utopía significa, creo yo, tres cosas. Un orden futuro distinto al que hay.
Luego está la discusión de si ese orden futuro es realizable o no. La posición conservadora es que nada es realizable. Podría haber otra posición completamente optimista que diría todo es realizable, pero entre el cero y el infinito yo creo que se juega lo valioso. Y luego hay una tercera cuestión que es muy importante, muy importante, que es el efecto que ese orden que tú imaginas tiene en tu vida cotidiana. Tú quieres vivir en otro mundo porque quieres vivir de otra manera. Y en ese sentido hay un efecto siempre positivo de la utopía, siempre que quienes la defiendan no deliren demasiado con querer convertir a los lobos en vegetarianos, pero ninguna utopía seria habla de eso. Hay algo muy positivo que es ayudarte a vivir de otra manera. Pensar, si yo no quiero vivir en este orden, significa que en mis pautas de conducta yo tengo que prefigurar de alguna manera el tipo de sociedad en la que a mí me gustaría vivir. Yo creo que en ese sentido, y pese a que desde el punto de vista de la historia de la filosofía biocrítica completamente procedente al concepto de utopía, hoy necesitamos utopía. Necesitamos una utopía diferente, por ejemplo, a la utopía de creer que el objetivo consiste en cambiar de coche cada 3 años. O que el principal modelo de realización humana consiste en ir al gimnasio para tener una talla 38. O que es posible despreocuparse completamente por la economía y la política y luego no asustarse de estar gobernados por individuos que funcionan como lobos ante un rebaño de ovejas. Ese modo de vida, esas creencias ilusorias, yo creo que pueden destruirse o deben destruirse con otra forma de vivir. Llegado a este punto, si os parece, podríamos poner un fragmento de una canción de Joan Manuel Serrat, el cantautor catalán que en el año 1992 publicó precisamente un trabajo titulado Utopía. Nos viene como anillo al dedo para redundar en lo que estamos comentando y reflexionar. Si os parece, escuchamos ese fragmento y luego volvemos aquí a la mesa. Venga. Hay utopía incorregible que no tiene bastante con lo posible. Hay utopía que levanta huracanes de rebeldía. Quieren ponerle cadenas, pero ¿quién es quien le pone puertas al monte? No pases pena, que antes que lleguen los perros será un buen hombre el que la encuentre y la cuide hasta que lleguen mejores días. Sin utopía la vida sería un ensayo para la muerte. Hay utopía, como te quiero, porque desalborotas el gallinero. Hay utopía y alumbras los candiles del nuevo día. Bueno, podría estar hablando de una mujer, podría estar hablando de cualquier otra cosa, pero está hablando de un concepto sobre el que estamos reflexionando aquí en Para Todos Lados. ¿Qué os parece lo que dice Serrat, de que sin utopía la vida sería un ensayo para la muerte? Bueno, sin utopía en el sentido de sin capacidad deseante es impensable. Los seres humanos somos utópicos en el sentido de que somos animales deseantes, estamos continuamente conformando nuestra identidad precisamente por los deseos. En un momento me ha parecido oír a lo largo de la canción, que no la conocía muy bien, decía algo así como ¿quién le pone puertas al monte? ¿No? Claro, ¿quién le pone puertas al monte? La política. Esa es justo la función de la política, negociar ese tránsito entre la realidad y la utopía.
¿Es ese brazo articulador de la utopía colectiva, la política? ¿Qué os parece? Hombre, digamos que es ese proceso coartación que ni niega la utopía ni la realiza. Esa es la función de la política, o sea, la política es negociar, digamos, precisamente con la utopía. Y antes José Luis decía algo interesante en cuanto a qué tiene identitario la utopía. Claro, tiene identitario el saber, por ejemplo, con qué opción te quedas, cuánto estás dispuesto a perder de tu utopía. Eso es lo que eres tú, no lo que eres capaz de soñar. Mónica, hace rato que no te oigo. Es que yo creo que a veces nos confundimos. La palabra utopía muchas veces lo único que significa es aquello que no queremos cambiar, pero sabemos que puede cambiar. Entonces es una posición cómoda, porque preferimos pensar que no es posible. Yo creo que todo es posible si realmente ponemos nuestras fuerzas ahí. A nivel individual, personal, hemos pasado a unas libertades tremendas que antes no se tenían en la época que salió Thomas More con ese concepto. Pero yo creo que lo que nos queda de trabajar mucho es a nivel más colectivo, a nivel del egoísmo exacerbado en el que estamos, en el que no creemos que los demás conciudadanos, los demás seres humanos, formen parte de nosotros también, de una comunidad en la que estamos todos interrelacionados. Para mí la utopía ahora mismo realmente es este cambio de conciencia en el que todos estamos interrelacionados y todos dependemos de todo. Y de todos, que tenemos una madre tierra en la que estamos acabando con ella y pronto se va a extinguir nuestra raza si no ponemos algo en nuestra parte, y que esta crisis en la que estamos metidos, tiene que dar lugar a una mayor hermandad, a una mayor colaboración, a un mayor voluntariado entre unos y otros, y el de sentirnos que nos tenemos que ayudar y que todos formamos parte de lo mismo, porque si no la brecha entre ricos y pobres se va a hacer cada vez más grande, esto va a dar a mayor conflicto social. Y no solo no vamos a ir hacia un mundo más ideal, es que vamos a ir hacia atrás. O sea, la utopía siempre está hacia adelante, hacia el futuro. Sí, no sería un mito. Pues hacia el futuro de dentro de 40 minutos. Sí. Quiero decir, para mí tiene sentido en la medida que nos lleve a hacer acciones que cambien dentro de las posibilidades que tenemos algo. Ese es el sentido fundamental de la utopía. Yo en ese sentido reivindico un sentido político de la utopía. Político significa simple y llanamente que las personas tenemos que hacernos cargo del mundo colectivo en el que vivimos. No podemos soñar, porque sería una mala utopía, sería un delirio, un fantasma, que a la larga se mostraría como un fiasco. No podemos soñar que podemos despreocuparnos de todo y que las cosas van a ir bien. Entonces, desde el punto de vista político, las personas están obligadas, o estamos obligadas, si queremos vivir de manera decente, a conocer los problemas que nos atañen y a reflexionar sobre cómo mejorarlos. Es evidente que al vivir en un mundo en el cual, digamos, la política, la gestión de la economía está en manos de supuestos especialistas, luego ya sabemos cómo funcionan los especialistas, no escuchan consejos, entre ellos funciona una especie de clan de autobombo en el cual solo entran los mensajes de halago, etcétera. Como estamos en un mundo de supuestos especialistas, se considera que toda propuesta de participación popular es utópica. Por eso, desgraciadamente, hay que imponerla. Y, en ese sentido, la participación política, la democracia, digamos, como compromiso activo con lo que es común a todos, significa utopía, pero en cuanto salgamos de este plató. Para hacer algo en cuanto salgamos de este plató. Cuando dice imponer, o cuando dices imponer, ¿a qué te refieres? Me refiero... Imponer la política. Imponer la participación política de los ciudadanos en los temas que les incumben. Nosotros vivimos en un mundo en el cual se nos dice que hay unos supuestos especialistas, economistas, que manejan una ciencia donde tienen una perspectiva perfecta de todos los acontecimientos pasados, presentes y venideros, y que tenemos que confiar en sus manos sin introducir nuestros criterios, porque ellos supuestamente tienen una cualificación técnica. Tenemos que dejar en sus manos gestionar los destinos del mundo. Hemos asistido recientemente a los grandes resultados de una, digamos, eliminación de la actividad política de los ciudadanos en la vida económica, en la vida social, etcétera. Es que la falta de participación política es una actitud política. Esto es lo que no acabamos de entender. Claro. O sea, no participar activamente en la confección, en la construcción, como bien explicaba Pepe, ¿no? En la construcción de la polis, en la construcción de la ciudad, de la comunidad. Por eso todas las utopías quizá tengan algo en común, que es el ideal de la razón. O sea, todas las utopías plantean una comunidad razonable. Si bien la vida
un poco lo molecular que decía Deleuze, es rizomático, es imprevisible, es asimétrico, es incontrolable. Las relaciones interpersonales, las relaciones humanas, desde una charla hasta un estado, tienen que tener, para ser compartibles, para ser comprensibles y para ser participadas por el ciudadano, tienen que tener la razón. Nosotros no tenemos otra guía más que la razón. Por eso te vuelvo a decir que todas las literaturas fantásticas, utópicas, parten de ese principio. La sociedad va a ser razonable, va a actuar de forma razonable. Vienen tiempos muy difíciles, tiempos durísimos, y no me refiero solo a las tasas de desempleo o a la falta de prestación de servicios de seguridad social, que vienen tiempos mucho más difíciles, o sea, apunta en verdaderamente una involución de tipo medioevo, o sea, apunta, porque hay cuestiones preocupantes, normalmente preocupantes como estas que yo estaba apuntando, pero una falta, por ejemplo, de educación, el que se estén eliminando los estudios de carácter humanista de manera taxativa, porque no interesan, porque el gran patrón es la economía, y la economía quiere pues el tipo de personaje que antes explicaba José Luis, ¿no? El tipo de el tecnócrata con un perfil, como yo decía antes, psicopático, que gestione determinadas cosas. Esa pérdida, por ejemplo, del valor y de la conformación de lo que es el ser humano, de llegar del individuo al ser humano, es verdaderamente un problema que puede llevarnos a siglos de oscurantismo. O sea, la Edad Media después de la Antigüedad clásica no sucede porque cae un meteorito, sucede porque hay todo una dejadez en ciertas cuestiones, y ante eso podemos estar apuntados, aparte de hacia la pérdida de la madre tierra, en fin, que decía Mónica y tal, que son cuestiones como la ecología que también pueden preocupar, ¿no? Hay utopías que son individuales y hay utopías que son colectivas, pero me gustaría saber su opinión sobre la que quizá es una de las utopías más universales, que es la paz. La paz en el mundo. ¿Creen que realmente esa es la utopía por antonomasia, que es realizable, que es un ideal, que es un imposible? Yo creo que tenemos que tender a buscar la paz en la tierra, pero yo creo que la paz es un reflejo de la paz interna. El Dalai Lama siempre hace mucho hincapié en eso. No podemos buscar la paz fuera si no tenemos dentro. Si estamos en lucha permanente con nosotros mismos, con la gente de nuestro alrededor, con lo que está ocurriendo, con nuestros deseos y lo que nosotros queremos y no está sucediendo, y estamos en esa lucha permanente, nos vamos a poner a luchar contra aquel que diga algo que no se adapte a aquello que nosotros vemos, a nuestros ideales, a nuestro circuito, que ataque de alguna manera nuestro bienestar o lo que sentimos que es nuestro pensar. Sin esa paz interior no podemos buscar la paz externa, y creo que esa utopía es una de las mayores y las mejores a las que podemos aspirar. José Luis. Bueno, a nivel individual yo tiendo a creer que los seres humanos somos, una frase de Nietzsche, un campo de batalla entre valores, que es muy difícil guardar un equilibrio, y que un cierto conflicto interno o un fuerte conflicto interno es síntoma de vida, es síntoma de capacidad de dejarse influir por el mundo. O sea, que no cree en la paz. Bueno, en la paz, creo en la paz, por supuesto no en la de los cementerios, creo en la relación, en que las relaciones entre los seres humanos, tanto las relaciones personales como las económicas y sociales, se desarrollen dentro de los márgenes de mayor igualdad y falta de agresividad posible, pero pienso que hace falta, pues, cristiano, ¿no? Decir que hay suficiente paz, hay suficiente silencio y que hace falta un poco de guerra. No guerra militar, sino hace falta romper consensos, hace falta romper silencios que ocultan injusticias sociales abrumadoras y escandalosas. En ese sentido, las personas que se manifiestan en las plataformas de afectados por la hipoteca son personas que seguramente les encantaría estar paseando con sus amigos, sus novios, sus novias, jugar con sus niños en los parques, y sin embargo se ven obligados a hacer acciones que seguramente les resultan desagradables y agresivas, pero hay que hacerlas, porque si no hay una falsa paz que consiste en invisibilizar el sufrimiento y la injusticia. Sí, no hay fundación, Marta, o sea, no hay polis sin polemos, o sea, no hay fundación sin polémica, y polemos quiere decir guerra en griego.
Es decir, la guerra en este sentido, o sea, la falta de paz en este sentido, ya es simplemente constitucionalmente nuestro. Estamos hablando de deseos. Confrontar un deseo con una realidad es establecer una tragedia, simplemente. Y eso es una guerra continua, una guerra que nos encontramos a diario. Me gustaría, en este caso tenemos una cita que se refiere a la utopía del periodista y escritor Eduardo Galeano, que sitúa la utopía en el horizonte. Dice, la utopía está en el horizonte, en la línea con lo que decía José Luis. Me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos más. Por mucho que yo camine, nunca la voy a alcanzar. Y entonces se pregunta, ¿para qué sirve la utopía? Y se contesta, pues para eso, para caminar. Entonces, ¿creéis, ya casi para terminar, que sin utopía se perderían los objetivos? Sin utopía se perdería lo mismo que se te perdería a ti si no tuvieras deseos. Es decir, sin utopía se perdería la identidad social y la identidad personal de cada individuo. De esto estamos refiriéndonos hace tiempo. Es evidentemente necesaria la utopía, pero no necesaria porque nos parezca que es bueno o que está bien, es que no tenemos más narices que pasar por esta constitución de individuos utópicos en lo social y de deseantes en lo individual. Si no, no seríamos individuos, no tendríamos identidad ni personal ni pública. O sea que en este sentido no creo que haya ni que plantearse si es bueno, si es necesario, si sería conveniente. Es que no tenemos más remedio. Entiendo. Yo diría que sin utopía, o sea, para mí la utopía es el sentido crítico y constructivo, y que sin utopía al final, en momentos tan difíciles como este, un poco de decadencia, un poco de oscurantismo, un poco de desgana y de desánimo social, sin eso perdemos las ganas de luchar por la emancipación humana, por las libertades y por la justicia. Yo creo que necesitamos la utopía más que nada en estos momentos. Sí, yo creo que la utopía es la gente normal y corriente ocupándose de los asuntos que conciernen a su vida, y por suerte eso hemos visto que no con la perfección absoluta, pero se puede realizar, y eso lo hemos visto recientemente. Sí, y lo vemos a diario. Lo que pasa que es verdad que vivimos tiempos complicados. Me estaba acordando de un chiste que me contó Jordi, nuestro compañero de sonido. Y, oye, ¿tú mantienes más relaciones sexuales que antes? Dice, sí, yo 3 veces más. Dice, antes nada, y ahora nada de nada de nada. O sea, ahora mismo parece enteramente que estamos en esa situación, yo decía, o sea, viviendo la distopía, que cuando empezó una cierta sociedad utópica, pues alguien planeó, estoy hablando pues del neoliberalismo, de Thatcher, Reagan, de todos, digamos, los grandes asesores. Estamos viviendo esa pesadilla y contra eso hay que rebelarse. Porque precisamente esto nos lleva a colación que hay también opiniones que consideran que la utopía está muy cerca del totalitarismo, porque realmente rechaza cualquier idea contraria, porque es una amenaza. Sí, ¿no? Es justo lo que te decía al principio. Por eso la utopía no está diseñada, no está escrita para ser puesta en práctica. Si una utopía se pusiera en práctica, si viviéramos en una sociedad utópica, lo primero que se eliminaba era la alteridad, era lo otro, lo contrario, porque viviríamos en una sociedad perfecta. Entonces, si tú decías, bueno, es perfecta, pero hoy hace un poco de frío, habría que guillotinarte. No sé si estáis de acuerdo con esa visión quizá negativa de lo que es una utopía. Hombre, se han hecho regímenes que algunos pensadores consideraban utópicos, han producido situaciones terroríficas. De todas formas, habría que discutir si, por ejemplo, eso se suele utilizar hablando de la Unión Soviética y del experimento socialista. Habría que discutir si eso depende de los ideales o si depende de estructuras sociales, históricas y políticas que acabaron haciendo descarriar los ideales. Teniendo que ser prudente e insisto, y evitando que la utopía se convierta en una quimera y en un delirio, pensando siempre que la utopía tiene que jugarse la realidad, por eso yo hablo de utopía de los 40 minutos próximos. ¿Sí? Y con el material humano que existimos en este mundo, que no somos perfectos. Yo creo que sin ideales estamos abocados a tener la peor de las vidas posibles. Mónica, casi para terminar. Es que yo creo que los sueños utópicos a menudo son solamente verdades anticipadas, y que tenemos que aspirar a la utopía de un mundo mejor, un mundo más justo y un mundo donde haya más fraternidad entre nosotros. Eso yo creo que si no aspiramos a eso, pues la verdad que va a ser
patético vivir en esta tierra. Yo creo que tenemos que aspirar al deseo de eso que dice Mónica, a los deseos que conforman, pero no al relato que hemos escrito en base a esos deseos. No sé si me explico. Entonces se queda en el mundo de las ideas. No que se quede en el mundo de las ideas. Tenemos que aspirar a los deseos. O sea, deseamos ser más solidarios los unos con los otros. Eso está bien. Pero si diseñamos una sociedad en la que enseguida, cuando tú eres insolidario, te van a pegar un capón en la cabeza, entonces vamos mal. Hagamos caso del deseo que sustenta esa obra literaria, pero no olvidemos que es una obra literaria. Es a lo que me refiero desde el principio. Pues si os parece, lo dejamos aquí. Como tú quieras, si no hay más remedio. Sí, es nuestra utopía diaria. Perfecto. El tiempo. Muchísimas gracias tanto a José Luis como a Jorge de los Santos, Gracias. como a Mónica, por tratar este tema tan complejo y tan esperanzador. Un beso. Gracias. Bueno, pues seguimos lo que